Bien, bueno, ¿en qué consisten las prácticas de esta asignatura? Aquí se trata de hacer lo siguiente. Como la materia se denomina planificación de trabajos medioambientales, pues evidentemente las prácticas tienen que consistir en planificar un trabajo medioambiental, como no puede ser de otra forma. Entonces nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a configurar equipos de 4 personas, de 4 alumnos. Si somos impares dentro de este grupo, pues puede ser de 3, pero no de 5 ni de 2. 4, a ser posible 4. Y si es necesario combinar gente de los dos grupos, pues también es posible. Puede ser 2 de aquí, desde el grupo 1 y 2 del grupo 2, o viceversa, o 1 y 3. Aquí vamos en esta práctica, en esta primera práctica, no va a ser una práctica, va a ser simplemente organizarnos nuestro trabajo. ¿Cómo tenemos que hacerlo para conseguir superar esta parte de la asignatura? Ya saben que el 40% de la nota final va a depender de lo que hagamos ahora por nuestra cuenta, ahora en prácticas. Y yo les planteo la posibilidad de hacer un experimento de sentido lato. No entiendan experimento como experimento de laboratorio, sino en sentido amplio general. Puede ser con un experimento imaginario o un estudio de campo imaginario con datos inventados, pero a mí me gustaría que por lo menos un grupo se animara a hacer un experimento de verdad. Y claro, nos puede asustar el hecho de tener que enfrentarnos a la necesidad de hacer un experimento, pero si yo voy a dar varias ideas para que se orienten y se inspiren ustedes, entonces aquí la cuestión es tratar de ser lo más eficaces posibles. Quiero decir, no invertir mucho tiempo ni mucho esfuerzo, porque ya sé que están llenos de clases, de actividades, de tareas, de exámenes, de cosas, entonces, y además tenemos poco tiempo, porque esto debería estar resuelto en un mes. Entonces no se compliquen la vida. Planteen un experimento sencillo. Si quieren, lo ejecutan. Eso yo lo valoro muy positivamente, que además no solo inventar un muestreo ideal, porque eso es muy fácil, sino yo creo que se aprende mucho más si realmente lo llevamos a cabo. Con medios mínimos y con un esfuerzo mínimo se puede hacer un experimento perfecto desde el inicio, desde el planteamiento inicial hasta, hasta la elaboración de las conclusiones y de los resultados. No se trata de hacer ningún descubrimiento científico novedoso, se trata de ser capaces de demostrar que sabemos planificar un trabajo de este tipo desde sus comienzos con lo que hemos estado viendo en teoría, diseño de muestreo, diseño experimental, unidades de muestreo, la forma, el tamaño, el número, la ubicación geográfica en el tiempo, las réplicas, los niveles, los tratamientos, ese tipo de elementos que tiene que tener todo experimento, demostrar que sabemos llevarlo a la práctica. En un caso concreto que nosotros tenemos, ahí sí que tenemos libertad absoluta, lo podemos plantear para comprometernos a llevarlo a cabo en el tiempo especificado. Se trata de que nos organizamos entre los 4 miembros de cada equipo. Puede ser, por ejemplo, cada fila no, se organiza como quiera, ¿no? Pero puede ser, para simplificarlo, cada fila de formar un equipo. En el otro grupo ya estamos organizados como equipos. Y que entre las 4 personas o 3 personas, miembros de cada equipo, se repartan las tareas y se organizan de forma que sean capaces de elaborar una memoria con todo lo que van a hacer y con todo lo que han hecho para presentar ante todos nosotros el último día de teoría, que creo que es el 15 de octubre. O sea que tenemos un mes. Hoy se trata de ya para ir adelantando tarea, de hacer el planteamiento y hacer un pequeño bosquejo inicial de lo que se pretende hacer en el estudio. Cuando digo que sería conveniente que hiciéramos un experimento de verdad, pero con medios mínimos,
les voy a dar algunas ideas, por ejemplo, para que entiendan lo que quiero decir. Bueno, esta tarde hemos visto unos cuantos casos de experimentos muy sencillos, ¿no? De crecimiento de plantas en función de diferentes condiciones, diferentes factores ambientales. Si añado agua, si no añado agua, eso puede ser un experimento perfectamente viable que lo podemos hacer todos en casa. ¿Quién no ha hecho en bachillerato el típico experimento de colegio de las habichuelas, que se ponen una haba en un algodón empapado y verla germinar? Pues eso puede ser base para un experimento. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un experimento con ese tipo de elemento experimental? En vez de con una, lo hago con 6 y las divido 3 y 3. Y a 3 las dejo de control y a 3 las hago un tratamiento, el que queramos. Añado más agua de la debida o menos agua, o añado sal, o añado cualquier otra cosa que se les ocurra. Eso puede ser el experimento más sencillo posible que se puede llevar a cabo perfectamente en una semana o 5 días, que no requiere ningún esfuerzo económico por su parte, ni mucho tiempo, ni mucho desarrollo logístico. Eso se puede hacer perfectamente en un par de días y ya se quitan estas cosas de encima. La cuestión, como ven, no es, como les decía antes, no es hacer un experimento fabuloso, sino simplemente entender lo que se está haciendo. Es decir, ser capaces de manejar la terminología, que la estamos empezando a ver estas tardes, de forma adecuada, distinguiendo las variables que están ahí en juego, distinguiendo cuáles son variables independientes, cuáles son dependientes, cuáles son factores, si hay factores, cuáles son los niveles de ese factor, diferenciar tratamientos control de tratamientos experimentales. Y una vez que tengo los datos, que sepa saber qué tengo que hacer con ellos para llegar a conclusiones. ¿Cuál es el tratamiento de esos datos más adecuado y cuál es el test específico que me dice si la hipótesis que he formulado al principio, los objetivos, es la correcta o no? Tampoco estoy diciendo que tenga que ser necesariamente un experimento exitoso, en el sentido de que se corroboren hipótesis de inicio. A mí eso me da igual. El objetivo de la práctica no es el resultado del experimento en sí, sino el método aplicado, el protocolo metodológico que han seguido para llegar a los resultados, sean estos cuales sean. Ideas, aparte de la que he dicho. Por ejemplo, todo el mundo sabe que hay una creencia popular muy extendida, ya se lo dije también a los del otro grupo, que consiste en afirmar que la música hace crecer a las plantas. Todo el mundo lo ha oído, ¿no? O hablarles a las plantas les hace crecer. ¿Acaso eso no es una idea que se puede transformar en forma de experimento? Vamos a que los chinos y compramos 3 plantitas de 1 € cada una, o 6 plantitas. A 3 las dejamos como plantas control en silencio y a 3 las llamamos tratamiento experimental. Les ponemos ahí un altavoz con música, o si lo quieren complicar más, con varios niveles de ese factor música. Música clásica, música rock y reggaetón. A ver cuál es el tratamiento que les hace crecer más. Eso es una tontería ya, una tontería, pero hay que demostrarlo, ¿eh? Que es una tontería. Y estamos aquí para eso. O hablarlas a las plantas. Todo el mundo dice, eso es la creencia de las abuelas, ¿no? Que hablarles a las plantas les hace crecer más y mejor. Eso de hablarles a las plantas, ¿qué significa? ¿Que es el simple sonido de la voz humana? ¿O es el aliento, el CO2 que emitimos al...? Eso se puede hacer con un tratamiento múltiple de 2 niveles. Tratamiento control sería silencio. Tratamiento 1, voz humana, pero artificial con un altavoz de un ordenador, por ejemplo. Y un tratamiento placebo, diríamos, que sería
aliento humano, pero sin voz. A ver, una partición de la varianza, que diría un estadístico, ¿no? A ver cuál es el factor de esos niveles experimentales que hace realmente, que provoca el efecto experimental que estamos buscando. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Es plantearse una idea común, popular, que sea susceptible de ser transformada en material experimental. A nivel más de ciencias ambientales, que puede ser más interesante para ustedes. Por ejemplo, hipótesis de inicio o objetivo del estudio. La riqueza de especies en el césped de biológicas, aquí abajo, es la misma que en el césped de la Facultad de Derecho. ¿Se entiende la pregunta, no? Aquí en el césped hay especies vegetales, hay 4 o 5. Hay por lo menos margaritas, hay violetas, hay el árbol este que es el plátano de sombra, el Acer pseudoplátanos. Hay 4 o 5 especies. De hecho, ni siquiera hace falta reconocerlas, identificarlas taxonómicamente. Simplemente hay que darse cuenta de que son cosas diferentes. Las podemos llamar especie 1, 2, 3, 4, 5. Para simplificarlo todavía más. Ni siquiera hace falta identificarlas. Las podemos llamar así, especie A, B, C, D. La pregunta es, ¿hay el mismo número de especies aquí, en este césped, que en el césped de allí de veterinaria, de derecho? Una pregunta tonta, pero como lo dije antes, no se trata de... Eso no me interesa. Lo que me interesa es cómo se haría un estudio de campo para tratar de averiguar esa cuestión. Aquí, ¿cómo analizaríamos ese experimento? Pues identificando primero los factores. ¿Cuál es la variable respuesta? El número de especies, no la riqueza. ¿Qué ponemos en el eje de las X? ¿Cuál es la variable independiente? El factor césped, con 2 niveles. Césped de biológicas, césped de derecho. Aquí hay que delimitar también cuál es la unidad de muestreo. Pues sería, por ejemplo, una cuadrícula de 50 por 50. La cual arrojamos al césped para contabilizar el número de especies 20 veces, por ejemplo. Eso sería el esfuerzo de muestreo, el número de réplicas que se hacen en cada uno de los 2 niveles de ese tratamiento. Se contabilizan y se analizan. Todavía no saben analizarlo, lo sabremos la semana siguiente, pero ya pueden ir haciendo el estudio perfectamente. ¿No es eso? Más ejemplos. Un caso, por ejemplo, no a nivel de riqueza, sino a nivel de comunidad. Comunidad biológica. Aquí tenemos como especies de árboles en el campus, lo digo para que no se tengan ni siquiera que mover, ¿eh? Lo pueden hacer aquí. Tenemos como especies de árboles más frecuentes, tenemos este de aquí, que es el plátano de sombra, el Acer pseudoplátanos. Y tenemos en el aparcamiento de aquí atrás, tenemos sobre todo el castaño de Indias, ¿no? Una pregunta que se puede hacer es, ¿la comunidad de líquenes que hay en la corteza de esos árboles es la misma o es diferente una de la otra? No me refiero a la riqueza, que era el ejemplo del césped, sino me refiero a la comunidad. Si es diferente la comunidad que vive en un tipo de árbol de la que vive en otro. Por la razón que sea, porque la corteza tiene una rugosidad diferente, porque tiene una exposición norte a sur diferente, por la razón que sea. La cuestión es cómo podríamos saber si hay diferencias significativas estadísticamente entre la comunidad de líquenes que vive en una corteza de una especie de árbol y la del otro. Aquí tampoco hace falta saberse las especies de líquenes, porque además es bastante complicado. Simplemente reconocer si las hay, si sabemos diferenciar los líquenes naranjas de los amarillos de los blancos, por ejemplo. Los consideramos como si fueran 3 especies diferentes. Aunque no sepamos los nombres me dan igual. Pues eso también sería
una cuestión interesante para las prácticas de esta asignatura, para poder hacer un experimento sencillo. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer el muestreo de este experimento? Pues una hora, media hora como mucho. En una tarde se coge una unidad de muestreo en 5 o 6 árboles diferentes de cada una de esas dos especies. Se cuentan, se identifican, entre comillas las especies, no hace falta identificarlas. Se mide la cobertura de cada una de ellas con el método este que saben de los líquenes de la cuadrícula y esos datos se analizan en casa de la forma que veremos la semana que viene. Más ejemplos. Hipótesis. Los alumnos de ambientales somos más listos que los de biología. O más altos, o más gordos, o más lo que sea. Hay diferencias en algún factor entre los dos grupos de personas. Por la razón que sea, no vamos a la razón, simplemente vamos al método. ¿Cómo se haría ese estudio? Pues cogiendo una muestra significativa de alumnos, lo podemos reducir, por ejemplo, comparando al mismo nivel, cuarto con cuarto, cuarto de biología con cuarto de biología. Entonces haríamos una especie de encuesta, ¿verdad? Midiendo a la gente, y la variable independiente fuera la estatura, pues lo haríamos así. Si la variable independiente fuera la nota, pues haríamos una especie de encuesta de notas que saca la gente y haremos una comparación estadística entre las notas que sacamos nosotros, los que sacan al mismo nivel los alumnos de cuarto de biología, para ver si somos más listos o no que ellos. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Entonces, les voy a dejar ahora unos minutos para que se organicen y vayan haciendo una especie de tormenta de ideas, a ver qué se les ocurre para hacer. Si no se animan por ninguna de estas ideas, aquí abajo les pongo otro caso diferente, que es hacer un muestreo, un experimento de campo, de laboratorio, pero con datos imaginarios. Es decir, sería plantear cómo nosotros haríamos un estudio de este tipo si tuviéramos el tiempo y la financiación y los recursos suficientes, pero como no los tenemos, pues simplemente nos inventamos los datos que suponemos que podrían salir y hacemos el estudio, el análisis estadístico, como si realmente hubiera salido eso a la hora de finalizar el experimento. Eso también es una posibilidad. Lo que pasa es que esta posibilidad a mí me da miedo porque, claro, la imaginación aquí, como no tenemos límites, pues como no tenemos realmente que hacerlo, pues aquí se nos puede disparar y podemos plantear experimentos súper complejos con múltiples factores, con múltiples niveles y al final nos hacemos un lío y es muy fácil cometer un error en este tipo. Sin embargo, en el otro tipo, como realmente lo tenemos que hacer, pues ya no nos comprometemos tanto y lo intentamos hacer de la forma más sencilla posible. Tampoco digo que hagamos una bobada, ¿eh? Eso tampoco. Es decir, hay que currárselo un poquitín, como dice el clásico. No hacer un experimento de un factor y de dos niveles, porque eso lo hace un niño de 12 años. Eso lo puede hacer también un chaval de bachillerato. Porque ya tenemos conocimientos suficientes como para plantear un estudio que tenga cierto cuerpo, que tenga cierto... Entonces, una vez que lo hagan, van a obtener los datos, los van a analizar, van a hacer las gráficas o los test o los análisis correspondientes y lo van a poner todo en un texto, en un trabajito breve de 4 folios, 5 como mucho, y eso lo van a subir a Moodle, a una tarea que voy a abrir en breve. Entonces, la evaluación de esta parte va a ser tanto la memoria escrita propiamente dicha como la exposición de los resultados, que va a ser el último día de teoría, y la discusión de los mismos, porque para cada uno de los experimentos que se plantee, pues vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Yo preguntaré a los miembros de cada equipo a ver si realmente saben lo que están diciendo y objeciones y dudas y preguntas que se pueden plantear. Entonces,
Esos tres elementos van a ser los que se van a evaluar en la parte práctica de la asignatura, que como saben es el 40% de la nota. Y que hay que sacar un 5 para que haga media con la teoría. ¿Alguna idea, pregunta? Pues ahora les dejo unos minutos para que se organicen y después les digo otra cosa y ya terminamos. ¿Tienen ahí un formador que escribieron? Pueden los casos similares, partidas. Igual eso me limitaría la contabilidad. Empezaremos los miércoles.
Dentro de cada uno de estos, para este momento hay dos niveles.
Ya lo tienen los segundos. Claro. Hemos hecho un cable independiente y dos. Cortar, y demás. Sí, pero Una vez más, 50 por 50. Bueno, mientras lo voy pensando, yo digo algunas cosas para saber si mi diseño experimental está bien encaminado o no. Hay tres elementos básicos que me dicen si un experimento va por buen camino o tengo que replantear. Son tres elementos necesarios, pero no son 100. Quiero decir, que todo experimento tiene que tener por lo menos estos tres elementos. Pero el hecho de que los tenga no significa que esté bien diseñado. Son necesarios, no son suficientes, pero por lo menos que son. Esto es muy importante. Esto de verdad que ahora se lo haría a juego para no para estas para siempre. Control, explicación y aleatorización. CRM, recuerdo de esa relación. Control, replicación y aleatorización de la red. Control, replicación y aleatorización de la red. No se lo voy a preguntar, porque me voy a dar cuenta que en su experimento se lo ha entendido. ¿No? Es que un operador de 20 kilómetros no lo aplica. ¿Qué significa cada uno de estos tres? Control. No hemos visto tratado. Todos los experimentos tienen que tener en uno de sus niveles, uno de ellos le asignamos el valor de control. ¿Qué significa un control? No es un tratamiento de los niveles de ese control experimental que no tiene que ser tratado. La única diferencia, la única diferencia que puede haber entre un tratamiento control y un tratamiento experimental, sea que sea, es solamente la aplicación de ese tratamiento. No pueden diferir en nada más. Si el experimento está bien diseñado. A veces el control está claro, que sea así, en el caso de las macetitas, la maceta que dejamos sin añadir el carbono, y en otros casos, pues no está aquí, como decíamos. ¿Cuál es el control? ¿El final o el control?
simplemente tiene que haber un nivel que sea el control del otro, con respecto al cual podamos medir las diferencias debidas al tratamiento experimental. En la pantalla de la planta, en el individuo. ¿A qué me refiero que hay que tener cuidado cuando se diseñan los controles? Imagínense un ejemplo. En un caso de medicina de un ensayo clínico. Resulta que se descubre una sustancia química que se sospecha que puede ejercer un efecto fisiológico en el organismo humano que consiste en aumentar la presión sanguínea, paso tratado. Y nos piden a nosotros, como biólogos, que le llegamos al técnico, si realmente esa sustancia es capaz de aumentar la presión sanguínea. Con lo que saben, ya podrían diseñar ese experimento. Desde pasando, desde el 19, mezclado, y separamos en dos. Y a una mitad, la mitad experimental les regulamos la sustancia, y a la mitad de control les dejamos igual. Entonces, damos un tiempo prudencial y les medimos la presión sanguínea a los 20 experimentales. Si resulta que al final los 10 experimentales tienen más presión sanguínea que el control, pues efectivamente la sustancia queda validada como un agente que es capaz de subir la presión sanguínea en la gente. ¿Les parece que está bien diseñado ese control? Control que es a un grupo de personas que no han recibido, que no se le ha inyectado la sustancia. Cuando yo compruebo que en la población experimental la presión sanguínea ha aumentado, ¿cómo sé que es debido a la sustancia y no al pinchazo? Porque el pinchazo provoca dolor y el dolor hace que aumente la presión sanguínea. ¿Se entiende la pregunta? Yo efectivamente compruebo que a los 10 pacientes experimentales les ha subido la presión sanguínea. ¿Cómo sé que esa subida se debe a la sustancia o no al pinchazo? ¿Cómo debería haber yo diseñado ese control para asegurarme de que la subida de presión sanguínea se debe a la sustancia, al compuesto químico, y no al hecho de haber causado un pinchazo y haber afectado por pinchar se pincha todo el mundo. La única diferencia es que a los motores se les pincha su electricidad. Y a los infectados se les pincha. Así como muchos experimentos fallan por esas bobadas. Aquí hay que piensa mal, es decir, que ir siempre con ojos estéticos a ver si el efecto que yo veo se debe a lo que yo pienso que se debe, no a cualquier otra cosa. Ustedes conocen el efecto placebo. Es el efecto placebo. En medicina y en medicina. Mucha gente mejora en su estado de salud simplemente por el hecho de estar siendo medicado, aunque sea con medicina falsa. Pues claro, a una persona le das que tiene dolor grave, le das una pastilla que parece una aspirina, que se ocupa, y es muy probable que te digo que a la media hora se siente mejor. Entonces, los medicamentos tienen que demostrar que su efecto es superior debido al receptor. Por eso, cuando una farmacéutica quiere sacar el medicamento, tiene que pasar por una serie de fases, ¿no? Según un ensayo clínico que tiene 23 fases. Tiene que demostrar que es superior su efecto al propio placebo. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Con un experimento que consiste en a un grupo de personas, se les separan dos, como siempre, pero se les
se les administra una pastilla, todos. A los controles, los experimentales. Lo que pasa es que a los controles se les administra una pastilla de nada. Los experimentales, si se hiciera de otra forma, si a los controles no se les inoculara, no tuvieran pastilla, ahí no sabríamos si esto se debe simplemente al resultado. Es más, ya para empezar, para hacerlo bien, ni siquiera el médico que está administrando la pastilla debe saber si esa pastilla es de verdad o de. ¿Por qué? Porque si el médico sabe si la pastilla es pastilla o es un placebo, puede comunicar involuntariamente al paciente con su lenguaje corporal, de alguna forma, y le puede hacer saber al paciente si está realmente siendo medicado o si está siendo engañado. Los placebos están a la alternativa. Saben que un cierto porcentaje de la gente que está siendo hoy vacunada no está siendo vacunada. Un porcentaje que es sobre el 10%, 15% de las personas que están vacunando están recibiendo su dosis y no la saber si el efecto de la vacuna se debe a la vacuna o se debe simplemente a ir a la consulta de la persona. ¿Cómo se la vida? Control. Está claro, ¿no? Todo es igual, excepto en el experimento de las facetas, que se añade una hormona, pero se añade a la misma cantidad de dosis. La control no puede haber ningún cambio. Replicación. Necesitamos replicar las medidas que hagamos siempre. Como afirmación, que todo lo que hagamos tiene que estar replicado. Es decir, no puedo hacer una medida de hecho y quedarme la noche. Tengo que hacer para saber si esa medida de hecho es representativa o no de todo el conjunto de datos experimentales que quiero hablar. Y aquí en experimentales la necesidad de fechas es evidente. Imaginemos que nos piden, estamos trabajando en primera y por algunos salidos hay una sustancia que quieren validar como adulto. Entonces, a nosotros como técnicos nos dicen, a ver si digamos ver si esta sustancia funciona, es un activista técnica. No. ¿Qué hago? Una muestra de ese fertilizante, una planta de estado de vivero, se la añadimos, esperamos unos meses o semanas y vemos que efectivamente la planta crece. Entonces le decimos al sí, porque están las sustancias que efectivamente hacen crecer la planta. Hemos hecho lo correcto. ¿Qué le falta a eso? Le falta todo. ¿Tienen control? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas deberíamos haber? Dos. Control, que se va a experimentar y otras experimentar se le añade, puedes comparar. ¿Has crecido más la experimental que la control? Sí, entonces ya estamos más seguros que antes, pero ese experimento le sigue faltando cosas. Si yo compruebo que la planta experimental ha crecido más que la control, ¿por qué sé que ha crecido más? Por la adición del abono, que no porque cogía una planta que era más peligrosa que la otra. No puede pasar. ¿Se entiende usted de dónde es? ¿De León? ¿Y Asturias? Unos 70. Pero yo soy de León, pido unos 75. Conclusión del estudio. Los de León son y los de León. ¿No? Lo vemos con aquí delante de. ¿Por qué sé que no es aquí? Porque es la misma persona cumple ese
condición no significa que todo. Si de 10 de veramente resulta que 8 son más básicos que los de León, pues ya sería función de explicar que uno de los bueno, tenemos que repetir las mediciones por un caso por nivel normal. ¿Cuánto es el mínimo? 3. Cuantos más mejor. Porque cuantos más mejor, eso nos explica logísticamente el siempre tenemos que hacer varias medidas de la misma verificación. Y el último elemento es la actualización de las reglas, cosa que nadie tiene en cuenta, pero que es también importante. Porque un experimento, si está bien controlado, si está bien replicado y no está, las prácticas no están actualizadas, debe tener que no vale por nada. ¿Qué significa la actualización de la regla? Diremos los ingleses, la intersección de las ¿Cómo debería haber hecho yo bien el experimento de las fertilizantes? En vez de coger una, coger 3 plantas, control, y 3 plantas experimentales. A las 3 control las dejo normal, y las 3 experimentales las trato exactamente igual, pero les añado un poquito de esto. Imaginemos que esta es mi mesa de laboratorio, donde voy a hacer el experimento. Y aquí coloco las 3 plantas control, 1, 2, 3, y aquí las 3 plantas fertilizadas, 1, 2, 3. Hago el experimento y resulta que al final, a las 2 semanas, estas plantas miden 2 metros y esta solo 1. Control experimental. Pues ya está. Pero, ¿qué hubiera pasado si en mi laboratorio, aquí hay una ventana donde da la luz, y a estas plantas experimentales fertilizadas les da todos los días 3 horas más de luz que a estas? Si han crecido más que estas, que las control, ¿cómo sé que el crecimiento se debe al fertilizante o que han recibido más luz? ¿Cómo se soluciona eso? Aleatorizando las réplikas. En vez de colocarlas así, colocarlas todas revueltas, barajadas en la mesa, o si queremos, cogemos una control y una experimental y las aleatorizamos, las mezclamos, las barajamos entre sí. De forma que estén en una variabilidad de condiciones diferentes, unas de otras. Otra forma de aleatorizar el experimento es lo que decimos hace una hora. Bloquearlo, hacer bloques. Coger una planta control, una experimental, y con ello un bloque. Y esa me la llevo a otro invernadero, si quieres. Hacer otro bloque, otra réplica, control experimental, y esa lo pongo aquí. Y otro bloque y lo pongo ahí. De forma que todas las plantas, tanto las control como las experimentales, estén sometidas a condiciones ambientales diferentes. De forma que si al final veo que hay diferencias entre la planta control y la experimental en todas las condiciones distintas, sé que el efecto de crecimiento se debe al fertilizante, no a que a una le da el sol, porque les ha dado el sol, la humedad, la altura, la presión, a todas, por igual, por término medio. ¿Vale? CRA, control, fertilización, aleatorización. Cuando estamos diseñando nuestro experimento, para hacer en casa o en la calle, lo que quieran, resulta muy útil ya desde el principio plantearse qué aspecto va a tener mi hoja de datos, aunque esté todavía vacía, pensar cómo va a ser mi hoja de datos. Si yo lo que voy a hacer es el experimento de la música con las plantas, el experimento más sencillo sería trabajar que tuviera 2 columnas, aquí con la variable independiente y aquí con la dependiente. La independiente se pone a la izquierda de la dependiente. Ya veremos por razones estratégicas de análisis.
Y aquí en la independiente tenemos que poner el factor experimental, ¿verdad? Con, que era el factor música, con dos niveles, no música o sí música. No, sí. Y decimos que necesitábamos, esto sería control, ¿verdad? Y este, el nivel experimental. Y cada uno de estos niveles replicado varias veces, por lo menos 3. Si son más, mejor. Tanto más, mejor me va a salir experimental. Por lo menos 3. No, 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 sí, sí, sí. 6 plantas en total. 6 unidades experimentales en total. En este caso coincide con las plantas, pero no sé. Verificación. ¿Hay control? Sí. ¿Hay replicación? Sí, hay replicación. Hay por lo menos replicación. Ahora, ¿cómo me aseguro del último elemento, de la aleatorización? Pues haciendo bloques de planta control con los experimentales, esto 3 veces. Ya se lo pongo en la habitación, en el salón, se la pongo en la cocina. Aquí es complicado en este caso en particular, porque claro, se supone que esta está escuchando música y esta no. Entonces, aquí los bloques son difíciles de establecer. Yo lo que haría aquí es aquí el experimento es difícilmente bloqueable. Aquí lo que yo haría es separar los 6 elementos y ponerlos en sitios diferentes. Cuantos más distintos, mejor. Habitaciones separadas. ¿No? Y entonces aquí voy poniendo en la variable dependiente lo que yo mido al final del experimento. Por ejemplo, lo dejo funcionando un día o una semana, lo que quiera, y miro aquí la variable de estudio, que puede ser la que queramos. La talla de la planta, el peso de la planta, el número de hojas de la planta, cualquier factor que me indique si ha crecido o no en ese intervalo de tiempo. Hago el test estadístico, que sabremos hacerlo la semana que viene, el miércoles. Y ¿cómo sería la tabla de esta misma tabla nos vale para el experimento de la diferencia de riqueza de especies entre biológicas y derechos? Aquí pondríamos biológicas, derecho, derecho. Aquí el número de aquí 5, 2, 7. 1, 2, 1. Pero el diseño, como ven, es el mismo. ¿Cuál es el experimentado aquí? Pues, por ejemplo, biológicas es ese control. Lo que nos da la razón. Un poquito más complejo. Analizar etiqueta, sino comunidad de líquenes, por ejemplo. Aquí en este caso sería tenemos dos especies de hospedador, que serían el plátano de sombra y metemos el castaño. Aquí no tenemos una única variable de estudio, de respuesta, sino que tenemos una comunidad formada por varias especies. Aquí especie 1, especie 2, especie 3, especie N. Y aquí vamos notando las abundancias que adquiere cada una de esas especies y cada una de estas muestras que tomamos. En cada uno de esos arbolitos, ¿cuántos líquenes de la especie 1 hay en el primer plátano? Y ahí hay dos individuos, o 20% de cobertura, como quieran ver. Aquí hay 1 y aquí hay 0. Aquí hay 0, aquí hay 1, aquí hay 0. Y así se va completando la tabla. Entonces la cuestión es saber al final si esta comunidad es diferente de esta. Es una pregunta distinta a esta.
Esto es en términos de riqueza, esto es en términos de comunidad. Si esta comunidad biológica es diferente de esta comunidad biológica, que también aprenderemos a hacerlo dentro de nosotros. Bien, de momento solo hemos visto ejemplos de experimentos unifactoriales, de un factor, solo hay un factor, solo hay un factor. Aquí alguien se ha animado a hacer un experimento bifactorial, que tiene dos factores, cada uno de ellos con varios niveles. Entonces hay que ver ahí si hay interacción entre ellos, módulos. ¿Se ha entendido esto? Sí. ¿Lo tienen más o menos claro? Si quieren seguir, por cierto, ¿se puede cambiar de opinión a lo largo de las asignaturas? Sí. Porque vamos aprendiendo más cosas y este que no me interesa tanto, voy a hacerlo de otra forma. Se puede cambiar de opinión, lo que pasa es que, claro, nos hemos quedado sin aquí. Entonces, tampoco se piense que esto tenemos un plan. Por favor, lo podemos dejar ahí.